Adorar al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos en sueños para que no volvieran donde estaba Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos hoy celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y conviene en primer lugar recordar qué significa la palabra Epifanía. Y la palabra Epifanía, diríamos brevemente, es la manifestación de lo divino, de las cosas propias de Dios, la manifestación de Dios. ¿Y qué es la manifestación de Dios? Dios se hace patente, se hace sensible a las criaturas humanas. Y eso se cumple en plenitud, en la plenitud de los tiempos, cuando el Verbo eterno nace de mujer, es decir, en la persona de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Dios invisible, eterno, inmortal, se hace visible. Dios está entre nosotros. Y podríamos decir entonces que todo en Jesucristo es Epifanía. Y lo que celebramos en esta solemnidad que se llama de la Epifanía, por eso en la Iglesia Oriental no se centra únicamente en lo que aconteció en este pasaje que relata San Mateo en el inicio del capítulo 2, en esta historia de estos sabios, de estos magos de Oriente, sino que la Iglesia, junto con la Iglesia de Oriente, también incluye en la Epifanía el bautismo del Señor, la manifestación en las bodas de Caná, y podríamos así seguir mencionando todos los misterios de la vida de Jesucristo, donde se presenta cómo Él
se nos da a conocer. Y lo que sabemos, podríamos decir en resumen, es que el Señor se manifiesta sutilmente, de manera sencilla, humilde. La manifestación de Dios no es nunca una manifestación aparatosa, ostensible, espectacular. Y así estos sabios de Oriente ven esa estrella, hacen un viaje, llegan preguntando, finalmente van a encontrar al niño en brazos de María, su madre. No lo encuentran en un palacio, no lo encuentran en Jerusalén, no lo encuentran en el palacio de Herodes. Los poderosos, los escribas, los sabios no se han dado cuenta. El pueblo de Jerusalén tampoco. Y estos hombres que vienen de lejos, que no forman parte del pueblo de la primera alianza, son los que pueden descubrir ese signo, esa señal, esa manifestación que empieza primero como una estrella. Y esto, claro, tiene muchas interpretaciones, no solo en relación a, diríamos, astronómicamente qué significó esta estrella. No vamos a ir por ese lado porque nos extenderíamos excesivamente, pero sí podríamos decir algo más aplicable para nosotros, porque tal vez acá ninguno de nosotros sea astrónomo o hay algún astrónomo. Tienen microscopios, se levantan a la medianoche y exploran las estrellas. No, entonces suspendamos eso por ahora y apliquémoslo a nosotros, señalando que en las cosas que nosotros hacemos, deseamos, con pasión, porque hay cosas que a los seres humanos nos mueven. Algunos le llaman a eso hobbies, no sé, distintos nombres. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, pueden ser, diríamos, algunas curiosidades intelectuales o distinto tipo de preocupaciones que hacen que las personas dediquen un tiempo a explorar lo alto, lo bajo, lo ancho, es decir, la verdad. Y cuando es así, y todos los seres humanos tenemos algo que nos mueve en esa dirección, el Señor se va a manifestar también a través de esas inquietudes que no son más que una manifestación del deseo inscrito en nuestros corazones de infinito de Dios. Y eso lo podríamos entonces aplicar a cualquier criatura humana, no solo a los astrónomos. Y así nosotros tenemos que preguntarnos, ¿buscamos la verdad? ¿Buscamos el bien? ¿Buscamos la justicia? ¿Buscamos la belleza? ¿Buscamos el amor verdaderos, puros? Si es que es así, estamos buscando a Dios. Muchas veces sin darnos cuenta. Claro, si nosotros estamos acá, no es sin darnos cuenta. Por alguna razón nosotros, movidos por la fe, sabemos que al Señor lo encontramos con María su madre, es decir, en iglesia y por antonomasia en la Santa Eucaristía. Pero cuando nosotros repasamos nuestra historia de esa primera llamada, de esa llamada que nos ha movido a acercarnos al Señor, vamos a encontrar esas cosas. Pero muchas veces esa búsqueda de eso que desea nuestro corazón está deformada la búsqueda por, diríamos, las tinieblas del mundo. Y de eso nos habla la primera lectura del tercer Isaías, capítulo 60. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti.
¿Y qué es esa luz, qué es esa estrella en nosotros, en concreto en cada criatura humana, que resume todas esas manifestaciones? Podríamos decir los quereres, los distintos caminos se van a centrar en el amor verdadero, en el amor hermoso, en el amor de Dios. Dirá San Agustín, incluso el pecado. Y a veces no nos damos cuenta, porque incluso en pecados que parecen muy terribles, pecados que nos pueden avergonzar, que pueden escandalizar, en cosas que con mucha pasión la gente hace, ¿cuántas cosas? Imaginemos, pueden ser las adicciones de distinto tipo. Una adicción hace que una persona prácticamente la mayoría de sus capacidades la va a orientar a eso que los va a esclavizar. Y claro, para que esa persona sea liberada de esa esclavitud, necesita descubrir que lo que pasa, que lo que desea en su corazón en realidad es Dios, y se ha equivocado al buscar ese deseo, ese profundo motor que lo mueve, herido por las tinieblas del pecado y de la ignorancia que le impide reconocer al Señor. Pero no solo las adicciones que producen cambios metabólicos, fisiológicos, y son una enfermedad real, una entidad nosológica que necesita tratamiento médico, psiquiátrico, sino también en esas otras cosas que nosotros podemos naturalizar, que el mundo quiere naturalizar, distintos pecados. Estoy pensando, por ejemplo, en la lujuria. ¿Cuántas personas esclavizados por la pornografía, por los deseos carnales, no saben cómo dominar esa pasión? Y realmente los dominan, los esclavizan. Pero si esas personas se tuvieran un momento, levantarían la mirada, levantarían el corazón y pensarían en el amor hermoso, en ese amor que no avergüenza, sino ese amor que purifica, que limpia, que hace crecer, encontrarían el camino para vencer en esa lucha espiritual y descubrirían los engaños, y así podríamos seguir con cualquier otra, la codicia del dinero, del poder. ¿Cuántas personas obsesionadas por cada vez tener más poder, por influir más, porque se haga su capricho, su voluntad? Agotan su vida. Yo conozco gente, se amanece muy temprano, o por su aspecto físico, y salen a correr y están viendo vitaminas, proteínas, cuántas cosas que nosotros creemos que son las que necesitamos. Algunas absolutamente ilegales, algunas absolutamente pecaminosas, pero otras aparentemente aceptables, pero que nos impiden reconocer esa estrella que es el amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones y que nos llama a todas las criaturas humanas, incluido a los que no conocen a Jesucristo. Y ahora lo que celebramos en esta solemnidad es justamente la manifestación, ya no al pueblo de la primera alianza, a los que supuestamente se habían preparado, lo conocían, pero que cuando llegó no se dieron cuenta. En este caso a esos otros personajes lejanos. Se nos dice que son magos, es decir, sabios, gente que tenía conocimientos humanos. No se menciona en los evangelios que son reyes, pero vienen buscando al rey. ¿Cuántas personas dedican su tiempo en la política, en la justicia, buscar la justicia humana, que verdaderamente no haya abusos? Si nosotros en cualquiera de las búsquedas humanas
de cualquier bien, de cualquier verdad, de cualquier belleza, de cualquier amor, no descubrimos el bien, la belleza, el amor de Dios manifestado en Jesucristo, podemos perder el camino. Y entonces por eso dice que esta estrella por momentos aparecía, por momentos desaparecía, pero ellos seguían buscando, exploradores de la verdad. Y nos recuerda, por supuesto, al Papa Emérito, que en su lema de su escudo episcopal escogió cooperador de la verdad. Y es que para encontrar la verdad, el bien, la verdad, la belleza, el amor, nosotros necesitamos ayuda. Solos nos podemos perder. Y para eso es que viene Jesucristo. Para eso nace en el seno de una familia. Para eso Él forma una familia. Y claro, es una familia con muchas confusiones todavía, porque a veces nosotros cometemos el error de querer aplicar a la iglesia peregrina lo que es propio de la iglesia triunfante. Y nosotros todavía que estamos en camino, entonces nosotros aquí no somos santos, no somos impecables, no somos dueños de la verdad. Nosotros tenemos que hacer el camino para encontrarnos con Él. Esto lo veíamos en la primera carta de San Juan en estos días de Navidad, del tiempo de Navidad, cuando San Juan dice que quien conoce al Señor no peca. Y entonces uno dice, conoce al Señor no peca, pero nosotros en la misa todos los días nos decimos pecadores. Y claro, si nosotros creemos que aplica a nosotros, nos vamos a desesperar. Porque el mismo San Juan en la primera carta va a decir, quien dice que no peca es un mentiroso. Y es que nosotros todavía necesitamos hacer el camino para encontrar ese amor. Y podríamos equivocarnos si creemos que ya conocemos el amor, porque de repente hemos llegado a Jerusalén, porque de repente conocemos algunas de las revelaciones contenidas en la Sagrada Escritura, y tenemos que hacer el camino, porque no es a la estrella, no es a las profecías, sino es a la persona de ese Rey que viene para salvarnos. Y en consecuencia, hermanos, eso nos toma toda la vida. Y en realidad es una lucha interior, es el combate espiritual, que necesita la luz del Espíritu Santo, que nos revela la verdad completa para que no nos detengamos. Y habrá momentos en que parece que no hay estrella, en que podemos creer de repente estamos equivocados, en que podemos preguntar en el lugar equivocado, que nos pueden dar información parcial, pero que en realidad están buscando otra cosa. Y por eso es que el camino es de purificación, es de día tras día volver a levantar el corazón, volver a lo más primigenio del motor de todas las criaturas humanas, que es el amor de Dios, el amor primero, el motor inmóvil, decía Aristóteles. Y entonces, queridos hermanos, pongámonos en camino y cuando encontremos al Señor ofrezcamos, representado en esos 3 dones que ofrecen esos hombres, personajes misteriosos. No dicen cuántos son. Se nos dice sí que ofrecen 3 dones, pero no dice el Evangelio en ningún momento que son 3, que son 2, que son 1, que son 4. Pero sí son 3 dones los que ofrecen: oro, incienso y mirra. Y el oro era lo que se ofrecía a los reyes. Es decir, están reconociendo en ese niño a un rey, pero no un rey más,
sino el Rey de Reyes, el que puede traer los bienes deseados que estaban prometidos en las promesas de las profecías antiguas, como la que hemos leído en la primera lectura de Isaías capítulo 60, sino ese Rey que viene a liberarnos. Y nosotros, si no ofrecemos ese oro que es nuestra voluntad, nuestra escucha y obediencia, somos Herodes, porque queremos de repente, curiosamente, saber dónde está ese Rey, pero no para adorarlo, no para ofrecerle oro, sino para que no nos estorbe, no nos moleste, no nos desplace del lugar que nosotros mismos en nuestras mentiras queremos ocupar, que es el lugar de Dios, en una palabra, el pecado de soberbia, de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Ofrecen también incienso, es decir, el signo de la oración. Si nosotros no le ofrecemos al Señor el deseo de hacer su voluntad, de que Él reine en nuestra vida, si nosotros no hacemos oración, nosotros no vamos a saber si es que estamos en presencia del Señor y podremos equivocarnos. Pero si estamos equivocados, si aún estamos haciéndonos un ídolo de un Cristo a nuestra manera, si hacemos oración, el Señor nos irá poco a poco revelando la verdad completa. Y finalmente la mirra, que es signo no solo de la humanidad de Jesucristo, sino de la finitud de la vida presente, en la esperanza de una vida que atraviese el umbral de esta existencia temporal y nos lleve al umbral de la esperanza, como decía el Papa San Juan Pablo II. Y siempre estará con María, es decir, en su iglesia. Y hoy venimos una vez más, como peregrinos de distintos lugares, a ponernos en presencia de ese Rey, muy pequeño, tan sencillo que nos puede decepcionar, porque de repente quisiéramos algo más llamativo, tan humilde que no pronuncia palabra en su propia voz, sino a través de las nuestras, que muchas veces son una Babel y no un cántico nuevo para reconocer el misterio de amor. Viene y se hace alimento. Se quiere hacer uno con nosotros. ¿Cómo lo vamos a acoger? Como Rey, como una práctica rutinaria, como el Salvador de nuestra vida, o pensamos que no lo necesitamos, que ya nosotros solos podemos caminar. Pero si fuera así, aplicarían también las palabras del Señor, que hemos venido a ver. Y la respuesta es a Dios mismo, que está entre nosotros, y sin Él no podemos. Pidámosle pues a nuestra Madre, quien nos lo presenta una vez más, que nos ayude con su oración poderosa, para que nosotros podamos descubrir el misterio inefable revelado por misericordia de Dios, como dice San Pablo. También a nosotros, paganos, porque nosotros, pecadores, indignos de estar en presencia del Rey, el Señor nos hace dignos, y para eso Él se hace pequeño, para podernos levantar y ponernos en camino para anunciar esta buena noticia y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.